Saludo para todos los hermanos y amigos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más queremos compartir con ustedes unos minuticos de la palabra del Señor y queremos compartir un pensamiento, ¿no? Estamos haciendo un trabajo aquí en la ciudad de Palmira y con la ayuda del Señor pues estamos trabajando con las personas, compartiendo con ellos la palabra del Señor. Hoy quiero tratar un tema sencillo. Es un tema muy sencillo, pero que ha causado mucha polémica, causa mucho problema porque desafortunadamente el Evangelio, los hombres lo han partido en pedazos. Cada iglesia y cada sistema, cada denominación predica un pedacito de la Biblia. Pero no pueden predicar el Evangelio completo. El Evangelio completo, no hay ninguna organización en el mundo que yo conozca que se atreva a predicar el Evangelio completo. Siempre hay verdades de la Biblia que unos las pueden predicar y otros no, porque desafortunadamente pues las congregaciones no están dirigidas por el Espíritu Santo, sino que están dirigidas por hombres que han sido elegidos por votación al estado político. No se ora para pedir la guianza del Espíritu Santo, sino que el que más votos saque, ese queda de presidente o de líder de la iglesia, y entonces ya los creyentes lo miran como el ungido de Dios. Pero las cosas de Dios no funcionan así. Las cosas de Dios nunca han funcionado así. Los líderes escogidos por el Espíritu Santo nunca fueron elegidos por votos. Moisés no fue elegido por mayoría de votos. Josué no fue elegido por mayoría de votos. Elías no fue elegido por mayoría de votos, y Jesús tampoco, ni el apóstol Pablo, ninguno de los líderes de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Señor, de la novia del Señor, ninguno de ellos fue elegido por mayoría de votos. Fueron hombres escogidos por el poder del Espíritu Santo, y ellos se presentaron en la historia de la humanidad y venían con la autoridad del Espíritu Santo. Ellos no venían egresados de universidades, de institutos, y por eso era que siempre causaban dudas e inquietudes, y la gente se preguntaba, bueno, pero ¿quién es este? Este yo lo conozco, este se crió con nosotros, eso decían de Jesús, ¿no? Conocemos su papá, conocemos su mamá, conocemos sus hermanos, ese se crió aquí en el barrio con nosotros. ¿De dónde tiene la sabiduría que tiene? Sencillamente es que Dios toma a un hombre y comienza a prepararlo. Él lo prepara con el tiempo, le enseña, lo llena, lo capacita, y cuando ha llegado el momento, entonces Él se lo presenta al mundo. Eso pasó con Moisés. Un día cualquiera salió un viejito de 80 años, con un palo en la mano, se presenta delante del faraón, y entonces le dice: Dios me mandó a sacar su pueblo, así de sencillo. De la noche a la mañana aparece ese viejito desafiando a las autoridades de la época, a la gran nación de Egipto, a la gran potencia, y entonces eso era un problema porque la gente no sabía si creerle o no creerle. Sin embargo, lo que da credibilidad a un hombre de Dios es que lo respalda a Dios. Lo respalda su palabra, lo respalda el Espíritu Santo, lo respalda el poder del cielo, y lo cierto del caso es que, entendamos o no, esa clase de hombres sencillamente son invencibles. Ellos son invencibles. Por eso el apóstol Pablo, cuando se presentaba como un todopoderoso. Pablo se presentó como un todopoderoso porque él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. O sea que él se sentía un todopoderoso, él sentía que todo lo podía, y pues la verdad es que lo demostró, lo probó, lo hizo y venció. Por eso al final de su camino él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De manera que esas son las clases de hombres que Dios prepara. Por eso en estos días pasados estábamos hablando del tema ministerios establecidos por Dios. Son ministerios establecidos por el cielo. Usted recuerda que cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén y cogió a patada las mesas de los que trabajaban ahí, volcó el mercado y el comercio que ellos tenían ahí,
la gente le pregunta, bueno, ¿usted con qué autoridad hace esto? ¿A usted quién lo autorizó? ¿Quién lo mandó aquí? ¿El sacerdote? ¿El gobierno? ¿De dónde viene la autoridad suya? Y entonces Jesús les dice, yo les voy a hacer una pregunta también y si me la contestan, les contesto. ¿Con qué autoridad hago lo que hago? Pues bien, yo les voy a preguntar, Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Quién mandó a Juan a predicar? ¿El cielo o los hombres? ¿Lo mandaron los sacerdotes? ¿Lo mandó la iglesia? ¿Lo mandó la denominación? ¿Lo mandó el gobierno? ¿Quién mandó a Juan? Y entonces los hombres comienzan a pensar entre ellos, ¿qué le contestamos? Y ellos dicen, si le decimos que de los hombres, el pueblo nos da piedra porque todos tienen a Juan por profeta. Ya Juan tenía una credibilidad entre la gente y la gente sabía que Juan era un hombre de Dios. Y entonces por miedo a la gente ellos dicen, no le podemos decir que de los hombres porque nos dan piedra. Y si le decimos que de Dios nos va a decir que por qué no le creemos. Así que el Señor Jesucristo los puso contra la espada y la pared. Bien, yo creo que también hoy día la gente se pregunta, ¿no? Cuando viene un hombre lleno del Espíritu Santo, cuando viene un hombre lleno del conocimiento de Dios, hablando la palabra de Dios, y le preguntan a uno, ¿a usted quién lo autorizó? ¿A usted quién lo manda? Yo tengo que esperar a que me mande una iglesia, un sistema, una denominación, el gobierno, pedirle el visto bueno al presidente. No. Esto sencillamente es con el cielo, esto es con Dios, esto es con el Espíritu de Dios. Él es el que da la autoridad, y cuando Él da la autoridad, qué pena con el mundo, pero nada ni nadie puede parar lo que viene del cielo. Nada ni nadie puede parar lo que viene del cielo. Entonces ellos le responden a Jesús, no sabemos. No sabemos quién le dio la autoridad a Juan. No sabemos quién le dio las credenciales. No sabemos. Aunque Juan descendía de los sacerdotes, porque Juan venía por la descendencia sacerdotal, a lo mejor le quitaron la licencia o lo suspendieron también, como pasa hoy en día con los que predicamos la verdad. Eso los echan y nos suspenden de las denominaciones y de los sistemas por predicar el evangelio. Pasa igual. Bien. Y entonces ellos dicen, no sabemos. Y entonces Jesús les dice, yo tampoco les voy a decir. De manera que entonces quedaron con la duda. Y la pregunta mía es, ¿quiere saber usted si la autoridad de Jesús de dónde viene? Bueno, hoy en día muy fácil la gente contestará, no, pues el Señor Jesucristo lo respaldaba el cielo. A Juan el Bautista lo respaldó el cielo. Pero ¿qué tal si aparece hoy otra vez? ¿Qué tal si ese Jesús de hace 2000 años se presenta otra vez? ¿Qué tal que aparezca otro Juan el Bautista hoy día? ¿Qué tal que aparezca otro Juan el Bautista? Él no viene respaldado por ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún sistema. No, nada. Juan el Bautista aparece de la nada, mal vestido, pobre, con apariencia de loco, porque la apariencia de Juan realmente era de loco, pero resulta que la Biblia dice que lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y ese loco puso en jaque las autoridades de ese tiempo, hizo retroceder a Satanás en ese tiempo. Y después de que Juan el Bautista termina, pues vino uno más loco que Juan todavía. Porque este presentó a Jesús, y cuando Jesús se presenta, Jesús presenta a Juan. Prácticamente eran un equipo, Juan presentando a Jesús, y después Jesús comienza a hablar de Juan. Usted se imagina a Jesús hoy día hablando de un profeta, hablando de un Juan el Bautista. Le dirían lo mismo que le dicen a uno hoy día cuando uno presenta a un profeta. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que Dios envió un profeta hoy día y que ese profeta está conmoviendo al mundo con su mensaje y con su palabra, y no es que ustedes adoran hombres, es que ustedes siguen hombres. Entonces Jesús también estaba adorando hombres. Jesús también estaba siguiendo hombres, porque Jesús sí que habló de Juan el Bautista. Jesús habló bastante de Juan el Bautista. Capítulo 11 del Santo Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo comienza a hablar acerca de Juan. Le dejo la cita bíblica. Él comienza a hablar acerca de Juan y dice, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver ustedes al desierto? Porque salieron a verlo, bien sea para criticarlo o bien sea para escuchar su mensaje. Pero Jesús pregunta, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? ¿A un hombre de vestiduras delicadas? ¿Salieron a ver un predicador fino? ¿Salieron a ver un predicador elocuente? ¿Salieron a ver un hombre con una trayectoria muy sobresaliente por el mundo? ¿A un hombre famoso? ¿A un hombre respaldado por una poderosa denominación? ¿Por una poderosa iglesia? ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Jesús dijo, sí, y más que profeta, dice el Señor. Juan el Bautista era más que un profeta. Juan el Bautista era un hombre de Dios, tenía todo el respaldo del cielo, y el ser más poderoso que ha pisado la faz de esta tierra hablaba de su ministerio.
Si Jesús hablaba así de un hombre como Juan el Bautista, que Juan el Bautista realmente no hizo nada. Según San Juan capítulo 10 y el versículo 40 dice la Biblia que Juan no hizo milagros, no hizo señales, no sanó ningún enfermo, no le dio la vista a ningún ciego. La Biblia dice que Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Capítulo 10 del Santo Evangelio según San Juan y el versículo 41 dice, San Juan 10:41 dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Así que la grandeza del ministerio de Juan, ¿qué era? Que todo lo que decía de Jesús era verdad. Todo lo que Juan decía de Jesús era verdad. Y entonces eso es lo que hace grande a un profeta, que todo lo que diga de Jesús sea verdad. Desafortunadamente hoy estamos llenos de una cantidad de predicadores y mensajeros que hablan de Jesús, pero lo que dicen de Jesús es mentira. Predican de Jesús una cantidad de mentiras. Y así dijeran la verdad acerca de Jesús, lo que hacen no está de acuerdo con lo que dicen. Es decir, que dicen una cosa y hacen otra. Y eso los hace unos mentirosos. Eso los hace peor. Eso los hace hipócritas. Eso los hace unos falsos, unos fraudulentos. Eso los hace ministros de Satanás. Eso los hace ministros de Satanás. Porque el que no predica la palabra, el que no predica el evangelio, el que le da miedo predicar esta palabra, este evangelio, está trabajando con el otro. Porque a Dios no le trabajan cobardes. A Dios no le sirven los cobardes. No. Dios llama a gente valiente, gente decidida, gente dispuesta a morirse por esto. Porque por esto usted tiene que estar resuelto a morirse. O si no, usted no sirve como pastor. Usted no sirve como predicador. Si a usted le tiemblan las rodillas para hablar la palabra de Dios y le tiene miedo al oficial y le tiene miedo a la iglesia y le tiene miedo a que lo echen y le tiene miedo a ir a trabajar para ganarse el pan, usted no sirve como predicador. Porque esos hombres que Dios llamó eran trabajadores, eran muy trabajadores. Y si no, miremos a uno de los grandes misioneros de la Biblia. Yo diría que uno de los más grandes hombres de la Biblia, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, usted lee en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Y en el capítulo 20 del libro de los Hechos y el versículo 17 leemos lo siguiente de Pablo. Este gran hombre de Dios, dice la Biblia, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo reuniendo a los ancianos de la iglesia. Vale la pena recordar que los ancianos de la iglesia eran pastores, eran los pastores de la iglesia, eran los maestros de la iglesia. Y Pablo les dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no he rehuido, es decir, yo no he evadido mi responsabilidad. Pablo no le tenía miedo a nadie. Pablo no le tenía miedo a la iglesia de Jerusalén, que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, ni le tenía miedo al gobierno, ni al presidente, ni al rey. No. Él predicaba el evangelio sin miedo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso le espera a un predicador del evangelio. Eso le espera a un hombre que se pare por la palabra de Dios a predicar la palabra. Prisiones y tribulaciones, y le añado una cosita más, y hasta la muerte. Eso le espera a un hombre de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Esto es maravilloso. Porque este ministerio Pablo no lo recibió de una iglesia, ni de un sistema, ni de una organización. Pablo no necesitaba una credencial, Pablo no necesitaba una licencia. Este ministerio lo recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos.
porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Oiga bien, todo el consejo de Dios, no una parte de la Biblia, no nomás la que me conviene ahí para quedar bien con los líderes de la iglesia, o para quedar bien con la organización, o para quedar bien con los amigos. No, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Me gusta este versículo porque esto es para ustedes, pastores. Esto es para ustedes, pastores, líderes de iglesia. Esto es para ustedes. Está hablando el más grande misionero que ha existido en el mundo hasta ahora. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Uy, qué duro esto. Ya se comenzó a poner caliente el asunto. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oiga, eso sí que hay bastantes. Lobos rapaces, falsos pastores, falsos predicadores, falsos ungidos, falsos profetas. Y dice el apóstol Pablo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De ustedes mismos, de allá, de adentro de su iglesia, los tienen en su púlpito, y ustedes dicen que son ungidos, y ustedes dicen que son una bendición, y ustedes dicen que son ángeles del cielo, ustedes dicen que son una bendición grandísima. Ojo con eso, porque el Espíritu Santo ha descendido para quitarle la máscara a esos hipócritas. El Espíritu Santo ha descendido para desenmascarar esos mentirosos. Gracias a Dios por los que predican el evangelio de verdad. Gracias a Dios por los sinceros. Gracias a Dios por los que están dispuestos a dar sus vidas por la predicación del evangelio. Pero ojo con esos hipócritas. Usted se va a ir dando cuenta en la medida que avancemos en este ministerio. Usted se va a dar cuenta que va a caer más de una careta, va a caer más de una máscara. Y usted se va a dar cuenta que hay más de un diablo con saco y corbata predicando el evangelio. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Los encomienda a qué? ¿Nos encomienda a qué? Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Este es el gran apóstol Pablo. Le está hablando a los pastores, a ustedes pastores. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Tremendo Pablo, ¿no? Pablo no andaba pidiendo diezmos ni ofrendas para que lo mantuvieran, ni estaba pidiendo para pagar el arriendo, ni para la comida, no. Él dice, para lo que necesita yo y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Oiga, el pastor, el misionero más grande del mundo trabajando no solamente para mantener a su familia, a los que están con él, sino también para ayudar a los necesitados. Y no vaya a creer que a Pablo no le daban plata, a Pablo le daban. Pero imagínense que si ayudaba a los necesitados con lo que trabajaba, ¿cómo sería con lo que le daban? Qué cosa tan diferente. ¿En qué se parecen los pastores modernos a estos líderes? Es lo que yo me pregunto. Iglesia, hermanos, ustedes que van a la iglesia, ustedes que llevan sus diezmos, sus ofrendas y que se dejan explotar por una cantidad de comerciantes del evangelio que lo único que hacen es sacarles plata a ustedes por todo, y cuando ustedes necesitan no hay ni una libra de arroz para ustedes, que han llevado diezmos y ofrendas por años. ¿Se da cuenta por qué es que da tanto coraje ver la hipocresía de estos mensajeros modernos? Estamos hablando de un hombre de Dios, no es Ramón, es el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo hablando por el apóstol Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así
¿Quién le enseñó a los pastores a trabajar? Pablo. Él no les dijo, no, ustedes tranquilos, siéntense, vayan, paseen, denle la vuelta al mundo, visiten país tras país, váyanse de vacaciones con sus familias, bien rico, compren carros último modelo, compren casas, monten empresas y hagan de todo, mientras que las pobres ovejitas se quiebran el espinazo para llevarle los diezmos y las ofrendas. Ese es el mensaje moderno, ¿no? Eso no se parece nada al evangelio de la Biblia. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es más feliz, se siente más satisfacción dando que recibiendo. Y estamos hablando de plata, y está hablando con pastores. Esos pastores sí son malos para... Ellos le dicen, yo recuerdo una vez un pastor que estaba promocionando una ofrenda misionera. Lo llamaron a promover la ofrenda misionera. Y entonces él dice, ¿quién da 50,000 pesos conmigo? Los que dan 50,000, le sacó 50,000, lo echó en la ofrenda. Y después de que recogieron la ofrenda y guardaron la ofrenda atrasito de la plataforma, el pastor que dio los primeros 50,000 pesos, con permiso, esto no era sino deseo. Yo lo vi, sacó sus 50,000 pesos que sirvieron de deseo para que los demás se animaran a ofrendar. Esas son la clase de pastores que tenemos hoy en día. La mayoría, no todos, no todos. Hay hombres temerosos de Dios, hay hombres llenos del Espíritu Santo, pero de estos que le digo hay bastantes. Los conozco, y yo no quisiera dar nombres, no quiero dar nombres. De pronto me toca darlos, no sé cómo se pongan las cosas. En la medida que esto se va estrechando, las cosas se van complicando, nos toca dar nombres. Vamos a ver qué pasa. Ayúdenos a orar, seguimos adelante con este ministerio. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Más adelante estaremos tratando otro tema acerca de estas cosas. Bendiciones.